Si hoy sientes que los días pasan como páginas que nadie lee, no es porque el tiempo te falte, es porque tu vida se está escribiendo sin intención. El problema no es el año en el que estás, es la forma en la que despiertas cada mañana frente a él. Hay personas que esperan que un calendario nuevo les cambie la vida, sin entender que ningún año tiene poder sobre alguien que no gobierna sus decisiones. Dime algo, ¿cuántas veces has sentido que naciste para más, pero sigues viviendo como si tu potencial pudiera esperar? La disciplina no llega envuelta en ganas, llega vestida de compromiso. Y cuando aprendes a honrar lo que decides, incluso cuando nadie te mira, algo dentro de ti se ordena. Hoy no vengo a motivarte, vengo a confrontarte. Porque el cambio real no ocurre cuando todo se alinea afuera, ocurre cuando tú decides alinearte por dentro. Y cuando un ser humano se gobierna a sí mismo, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Mucho antes de que alguien fracase en resultados, fracasa en las decisiones pequeñas que negocia todos los días con su futuro. Negociar con tu futuro, es decir, mañana, cuando sabes que es hoy, es bajar el estándar cuando la incomodidad toca la puerta, es traicionar en silencio a la persona que juraste ser. Yo también estuve ahí. Hubo un tiempo en el que sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero buscaba excusas elegantes para no hacerlo. Me decía que no era el momento, que primero necesitaba más información, más recursos, más seguridad, y mientras tanto el reloj seguía avanzando sin pedir permiso. Ahí entendí algo que me cambió la vida. El futuro no se destruye de golpe, se debilita poco a poco cada vez que negocias con él. Cuando negocias con tu futuro siempre pierdes, porque el futuro nunca baja sus expectativas, solo tú bajas tu compromiso. Dices que vas a cuidar tu cuerpo, pero hoy no. Dices que vas a construir algo grande, pero hoy no. Y ese hoy no repetido se convierte en una identidad. El problema no es la falta de capacidad, es la falta de respeto por tu propia palabra. Porque cuando te acostumbras a no cumplirte, tu mente aprende que tus decisiones son opcionales. Yo aprendí esto trabajando jornadas largas, cansado, sin garantías reales, enfrentando días donde la duda gritaba más fuerte que la esperanza. Nadie me estaba mirando, nadie me aplaudía, pero cada vez que hacía lo que debía, aunque no quisiera, algo dentro de mí se fortalecía. No era motivación, era carácter. La vida no te pide que seas perfecto, te pide que seas congruente. Congruente entre lo que dices que quieres y lo que haces cuando nadie te obliga. El futuro se construye con acciones incómodas sostenidas, no con intenciones bonitas que se dicen para tranquilizar la conciencia. Y aquí viene una verdad que incomoda. Cada vez que eliges el camino fácil le pasas la factura a tu yo del mañana. Ese yo tendrá menos opciones, menos energía y más arrepentimientos acumulados. Yo he visto personas brillantes quedarse estancadas no por falta de talento, sino por exceso de negociación consigo mismas. Personas que sabían lo que tenían que hacer, pero siempre encontraban una razón emocional para no hacerlo hoy. Negociar menos contigo mismo es madurar. Es entender que no todo se siente bien al inicio, pero todo se paga después. La incomodidad de hoy evita el arrepentimiento de mañana, siempre. Dejar de negociar con tu futuro significa tomar decisiones definitivas. Significa que cuando dices voy a hacerlo, no agregas condiciones ocultas. No depende del ánimo, del clima, ni de la aprobación de otros. Depende de tu compromiso. El día que entiendes esto, tu vida deja de ser reactiva y empieza a ser intencional. Ya no vives esperando sentirte listo, vives actuando como alguien que se respeta. Y cuando te respetas, el futuro deja de ser una promesa lejana y empieza a ser una consecuencia inevitable de tus actos de hoy mismos. Hay un momento en la vida en el que entiendes que nadie va a venir a rescatarte de tus propias promesas rotas. Ese momento duele, pero también despierta. Convertir tu palabra en una ley interna no es un acto romántico, es un acto de supervivencia. Durante años observé cómo personas inteligentes con talento y oportunidades se saboteaban a sí mismas porque no se tomaban en serio. Decían voy a hacerlo, pero en el fondo significaba tal vez. Yo también pasé por ahí. Promesas pequeñas que rompía en silencio, compromisos conmigo mismo que nadie veía caer, pero que iban erosionando mi carácter.
un día comprendí que el respeto propio no nace de la autoestima, nace del cumplimiento. Tu palabra es el contrato más importante que firmarás en tu vida. Y cuando lo violas repetidamente, tu mente aprende que no eres confiable. Empiezas a dudar de ti no porque seas incapaz, sino porque te has fallado demasiadas veces. Recuerdo una etapa en la que decidí levantarme temprano para escribir aunque nadie me lo pidiera. No había aplausos, no había recompensas inmediatas. Había sueño, resistencia y 1000 razones para quedarme en la cama. Pero cada mañana que cumplía, algo se alineaba dentro de mí. No era disciplina externa, era autoridad interna. Cuando tu palabra se convierte en ley, dejas de debatir contigo mismo, no discutes, ejecutas. Y esa ejecución constante crea una identidad sólida. La mayoría de las personas vive negociando con su palabra como si fuera una sugerencia flexible. Hoy sí, mañana vemos. Pero la mente no entiende de discursos, entiende de patrones. Si te fallas hoy, mañana será más fácil fallarte otra vez. Así se construye la mediocridad, no con grandes errores, sino con pequeñas traiciones diarias. Convertir tu palabra en ley implica incomodarte a propósito. Significa cumplir incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie se entera, porque ahí es donde se forja el carácter real. Yo aprendí que la verdadera fuerza no está en motivarte, sino en obedecerte. El día que te obedeces, te conviertes en alguien peligroso para la resignación. Ya no dependes del ánimo, dependes del compromiso. Y el compromiso no pregunta cómo te sientes, pregunta qué decidiste. Empieza pequeño, pero empieza en serio. No prometas 10 cosas, promete una y cúmplela como si tu vida dependiera de ello. Porque depende. Cada vez que honras tu palabra, tu mente se expande. Cada vez que la rompes, se encoge. La diferencia entre quien avanza y quien se queda estancado no es el talento, es la relación que tiene con su propia voz interna. Cuando tu palabra pesa, tus decisiones se vuelven claras, tu energía se ordena y tu vida deja de ser un intento constante. Se convierte en una construcción firme sostenida por coherencia diaria. Ahí descubres que la libertad no es hacer lo que quieres, sino cumplir lo que decides. Y cuando eso ocurre, el miedo pierde poder, el ruido se apaga. Y avanzas con una calma que nadie puede arrebatarte jamás, incluso en medio del caos. Establecer una acción diaria no negociable es el punto donde la intención deja de ser discurso y se convierte en carácter. No hablo de grandes hazañas ni de listas imposibles. Hablo de una sola acción que se cumple pase lo que pase. Durante mucho tiempo creí que el cambio llegaba cuando tenía más energía o más claridad, hasta que entendí que la claridad llega después de actuar, no antes. En mis inicios, cuando todo era incierto y el miedo parecía más real que la esperanza, elegí una acción mínima diaria que nadie podía quitarme. No era cómoda, pero era constante. Y esa constancia empezó a ordenarme por dentro. Una acción no negociable no depende de tu estado de ánimo, depende de tu decisión. El problema de la mayoría es que vive esperando sentirse listo, cuando la vida premia al que actúa incluso temblando. Recuerdo días en los que no tenía ganas de levantarme, de leer, de escribir, de prepararme, pero entendí que si negociaba conmigo mismo ese día, mañana sería más fácil volver a negociar. Así nace la indisciplina, no de grandes fracasos, sino de pequeñas concesiones diarias. Cuando eliges una acción no negociable, le estás enseñando a tu mente que tu palabra no está en debate. Esta acción debe ser simple, clara y alineada con la persona que quieres ser. No tiene que impresionar a nadie, solo tiene que cumplirse. Puede ser leer 10 páginas, entrenar 15 minutos, escribir una página, estudiar 1 hora. Lo importante no es la magnitud, es la repetición. Yo aprendí que una acción pequeña sostenida vence a cualquier plan perfecto abandonado. Cada día que cumplía esa acción, incluso cansado, incluso sin ganas, algo dentro de mí se fortalecía. Era como decirme a mí mismo, puedes confiar en mí. La mayoría empieza el día reaccionando, mirando el teléfono, atendiendo urgencias ajenas y cuando quieren hacer algo por su vida ya no tienen energía. Por eso la acción no negociable debe ser prioritaria, idealmente la primera, no porque sea fácil, sino porque es importante.
Cuando haces primero lo que te construye, el resto del día se ordena alrededor de esa victoria inicial. Y cuando no lo haces, el día te arrastra. Habrá días en los que tu mente te dirá que no pasa nada si fallas, que nadie se dará cuenta. Y es verdad, nadie se dará cuenta, excepto tú. Y esa es la batalla real. Cada vez que cumples cuando nadie te ve, estás formando una identidad fuerte. Cada vez que fallas, la debilitas. No se trata de resultados inmediatos, se trata de respeto propio acumulado. Si sostienes una acción diaria no negociable durante 30 días, no solo habrás cumplido 30 veces, habrás demostrado que eres alguien que actúa incluso sin motivación. Y cuando te conviertes en esa persona, la disciplina deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como hogar. Ahí descubres que la constancia silenciosa termina abriendo puertas que la motivación ruidosa jamás logra sostener en el tiempo con verdadera profundidad personal. Durante años nos enseñaron a perseguir resultados como si fueran la prueba de nuestro valor, pero casi nadie nos habló del carácter que se necesita para sostenerlos. Yo aprendí esto de la forma difícil, cuando veía avances momentáneos en mi vida que luego se derrumbaban porque yo no era lo suficientemente fuerte para mantenerlos. El carácter no se forma cuando todo va bien. Se forma cuando nadie te está mirando y aún así decides hacer lo correcto. Muchos quieren el aplauso sin pasar por la incomodidad, pero la vida no funciona así. Entrenar el carácter es elegir hacer lo correcto incluso cuando no genera recompensa inmediata. Es levantarte cansado y cumplir, es decir, no cuando sería más cómodo decir sí, es mantener la disciplina cuando el entusiasmo desaparece. Hubo etapas en mi vida donde los resultados eran pequeños y el esfuerzo parecía enorme, pero entendí que esos momentos estaban entrenando algo más profundo que cualquier logro visible. Estaban entrenando mi identidad. El carácter es lo que te sostiene cuando los resultados tardan en llegar. Porque los resultados son consecuencia, pero el carácter es causa. He visto personas alcanzar éxito rápido y perderlo igual de rápido porque nunca trabajaron en quiénes eran. También he visto a otros avanzar lento, pero con una firmeza que nada podía quebrar. La diferencia no estaba en el talento, estaba en la fortaleza interior. Cuando entrenas tu carácter, dejas de depender del reconocimiento externo. Ya no necesitas que alguien te diga que vas bien, porque sabes que estás cumpliendo contigo. Yo recuerdo momentos en los que nadie entendía por qué seguía insistiendo, por qué seguía preparándome, por qué no me rendía. La respuesta era simple: estaba construyendo algo que no se veía todavía. Y ese algo era más importante que cualquier resultado inmediato. El carácter se entrena en lo pequeño, en llegar a tiempo, en cumplir lo prometido, en no abandonar cuando se vuelve incómodo. Cada pequeña decisión es una repetición en el gimnasio invisible de la vida. Y como todo entrenamiento, al principio duele, cansa y parece que no sirve, pero con el tiempo te das cuenta de que reaccionas distinto, piensas distinto, eliges distinto. Cuando priorizas resultados sin carácter, te vuelves frágil. Cualquier crítica te rompe, cualquier fracaso te detiene. Pero cuando entrenas el carácter antes que los resultados, desarrollas una estabilidad interna que te permite seguir avanzando incluso cuando todo parece ir en contra. Ahí entiendes que no estás construyendo una meta, estás construyendo la persona capaz de alcanzarla. Porque ahí descubres que la verdadera fuerza no es ganar rápido, sino resistir, aprender, corregir y seguir de pie cuando nadie aplaude, cuando dudas, cuando fallas y cuando el silencio pone a prueba tu convicción más profunda cada día vivido. Los resultados llegan y se van, el carácter se queda, y cuando el carácter es fuerte, los resultados terminan obedeciendo inevitablemente. Hay un principio que descubrí muy temprano en mi vida y que transformó todo lo que hacía. Proteger un bloque de tiempo para lo que realmente cambia tu vida no es un lujo, es un acto de supervivencia. Durante años creí que mientras más ocupado estuviera, más progresaría, hasta que comprendí que estar ocupado no significa avanzar. Cuando dejaba que las urgencias, las distracciones y los compromisos de otros dominaran mi día, mis metas reales quedaban aplastadas en silencio
Fue un momento de revelación entender que cada minuto que no proteges de manera intocable se convierte en energía desperdiciada, en oportunidades que se evaporan y en sueños que se diluyen. Proteger un bloque de tiempo significa declarar: esto es lo más importante, y nadie ni nada tiene permiso de interferir. Recuerdo cuando trabajaba jornadas largas entre cursos, ventas y estudios, y sentía que no avanzaba lo suficiente. Un mentor me enseñó a reservar un bloque de 2 horas cada mañana para concentrarme exclusivamente en lo que realmente movía mi vida: hablar con clientes, preparar presentaciones, estudiar técnicas que potenciaban mis resultados. Al principio fue doloroso. Mi mente inventaba excusas, mi cuerpo pedía descanso, mis amigos creían que estaba siendo rígido, pero al tercer día algo cambió. Esa disciplina de proteger un espacio inquebrantable me dio un poder que nunca había experimentado: claridad, enfoque y un impulso que se multiplicaba con cada sesión. Ese bloque no se trata de hacer más cosas, se trata de hacer lo correcto. Muchas personas confunden la acción con el avance, pero puedes pasar todo el día ocupado y terminar en el mismo lugar. La diferencia entre el ruido y el progreso es la calidad del enfoque. Cuando decides proteger un bloque de 60, 90 o incluso 120 minutos para tu tarea más importante, algo dentro de ti se reorganiza. Empiezas a priorizar, a decir no, con respeto a lo que no importa, y a construir resultados tangibles que refuercen tu motivación silenciosa. Lo más importante es que este bloque de tiempo debe ser sagrado. Nada de notificaciones, nada de correos, nada de distracciones que roben tu energía. Cuando proteges este tiempo, no solo proteges resultados, proteges tu integridad, tu visión y tu futuro. Yo recuerdo noches después de haber trabajado intensamente en mi proyecto, en las que veía pequeños avances que antes no existían. No era magia, era respeto a mi tiempo, respeto a mi palabra, respeto a mí mismo. Proteger un bloque de tiempo también es un entrenamiento de carácter. Te enseña a priorizar, a defender lo que realmente importa y a enfrentar la resistencia interna y externa sin ceder. No siempre es fácil. Y los primeros días serán una batalla contra la comodidad y el hábito de reaccionar a todo. Pero cuando logras sostenerlo, el impacto se multiplica. Empiezas a moverte con claridad, a generar impulso, a ver cómo tus decisiones producen resultados reales. Y al final del día, descubres que la vida no se trata de estar ocupado, sino de avanzar de manera consistente en lo que realmente importa. Proteger tu tiempo es proteger tu futuro. Y cuando aprendes a hacerlo, el mundo empieza a alinearse con tu visión, porque tú primero te alineaste contigo mismo. Hay un error que muchos cometemos sin darnos cuenta: confundir estar ocupado con ser productivo. Vivimos llenando nuestras agendas de tareas, reuniones, correos y compromisos, y al final del día sentimos que avanzamos, pero si miramos de cerca, todo lo que hicimos era ruido. Yo también caí en esa trampa. Pasaba horas haciendo cosas que me mantenían ocupado, organizando papeles, revisando mensajes, atendiendo llamadas que no movían mi vida ni un centímetro. Me sentía satisfecho por estar haciendo algo, hasta que un día me pregunté: ¿esto realmente me acerca a lo que quiero lograr? Fue un momento de claridad brutal. Eliminar la falsa productividad significa entender que no todo lo que ocupa tu tiempo tiene valor. Significa aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre el movimiento superficial y el avance verdadero. Recuerdo cuando trabajaba para mejorar mis habilidades en ventas, podía pasar la mañana preparando materiales, ajustando agendas, revisando estadísticas, y aún así al final del día mis resultados eran mínimos. Mi mentor me dijo algo que nunca olvidé: no trabajes más horas, trabaja mejor las horas que realmente importan. Y ahí entendí que la productividad no está en el volumen de tareas, sino en la intensidad y dirección de tus acciones. La falsa productividad es cómoda porque te hace sentir ocupado, te da una ilusión de control y te evita enfrentar lo realmente difícil. Pero lo difícil es lo que cambia tu vida. Lo difícil es invertir tu tiempo en esa actividad que produce resultados tangibles, que desafía tu enfoque, que exige disciplina y constancia.
En mis días de preparación personal y profesional aprendí a bloquear momentos específicos para lo que realmente importa. Llamadas de ventas, lectura que mejora mi pensamiento, práctica deliberada de habilidades. Todo lo demás, aunque pareciera urgente, se convirtió en secundario. Esa decisión cambió mi trayectoria. Cuando eliminas la falsa productividad, tu día se vuelve consciente. Empiezas a priorizar con intención, a decir no a lo que no suma y a proteger lo que realmente te acerca a tus objetivos. Ya no llenas tu agenda por llenar, sino que ocupas tu tiempo como el recurso finito y sagrado que es. Aprendes que cada minuto mal invertido no solo retrasa resultados, sino que debilita tu disciplina, tu concentración y tu confianza en ti mismo. Al principio es incómodo. Tu entorno puede no entender por qué dejas de atender cosas urgentes para enfocarte en lo que verdaderamente importa. Puede que sientas miedo de no estar haciendo suficiente, pero con cada día que mantienes tu enfoque en lo esencial, comienzas a ver progreso real, resultados palpables y una sensación interna de control y propósito. La diferencia entre quienes avanzan y quienes solo se mueven está en esto: no hacen más, hacen lo que transforma. Eliminar la falsa productividad es respetarte a ti mismo, a tu tiempo y a tu futuro. Cuando lo logras, descubres que la vida no recompensa el movimiento constante, sino la acción consciente que construye paso a paso algo que realmente vale la pena. Al final de cada día, la mayoría de las personas hace algo que parece inocuo, se acuesta cargando un montón de excusas y autoengaños, convencida de que eso no importa. Yo también estuve ahí. Durante mucho tiempo cerraba mis días justificando lo que no había hecho, creyendo que mañana sería diferente, que el esfuerzo postergado todavía tenía valor. Pero un día comprendí algo que cambió mi forma de vivir. Si no cierras tu día con verdad, tu mañana empieza debilitado. La honestidad contigo mismo es la herramienta más poderosa para construir disciplina y crecimiento auténtico. Cuando nos engañamos, acumulamos mediocridad. Cuando nos enfrentamos a la verdad, incluso cuando duele, construimos carácter. Cerrar el día con verdad significa detenerse, aunque sea 5 minutos, y revisar lo que realmente hiciste, no lo que quisieras hacer, ni lo que otros esperan que hagas, sino lo que de verdad hiciste. Preguntarte si cumpliste tu acción no negociable, si protegiste tu bloque de tiempo para lo que realmente importa y si enfrentaste tus desafíos sin esconderte en excusas. Recuerdo noches en las que me sentaba a escribir en mi diario, analizando sin filtros mis decisiones del día. Fue incómodo al principio. Me dolía admitir que había procrastinado, que había cedido a la comodidad, que había elegido la distracción sobre la disciplina. Pero cada vez que lo hacía aprendía algo invaluable. La honestidad conmigo mismo era la brújula que me enseñaba cómo avanzar, corregir errores y fortalecer hábitos. El autoengaño es la herramienta silenciosa de la mediocridad. Nos hace sentir bien momentáneamente, nos protege de la incomodidad, pero a largo plazo nos roba tiempo, energía y confianza. Cerrar el día con verdad, en cambio, es un acto de respeto propio. Es reconocer que tus decisiones tienen consecuencias y que tu vida no se construye con excusas, sino con responsabilidad. Recuerdo a un colega que siempre decía que trabajaba mucho, pero al revisarlo juntos descubrimos que la mayoría de su tiempo se iba en cosas que no generaban resultados. Cuando lo confrontamos con la verdad, comenzó a tomar decisiones conscientes, a proteger su tiempo y a actuar con propósito. La transformación fue visible en semanas. Hacer esta práctica todos los días también significa decidir para mañana. Antes de dormir, define qué vas a hacer, cuál será tu acción no negociable, cuál tu bloque de trabajo profundo. Esto elimina la indecisión y fortalece tu compromiso con tu futuro. He visto cómo este simple hábito convierte a alguien que lucha por mantenerse disciplinado en alguien que actúa de manera natural y constante. Tu mente se acostumbra a la claridad y a la responsabilidad. Cerrar cada día con verdad no es un castigo, es un regalo. Te despierta, te prepara y te hace fuerte. Es la forma más rápida de convertir errores en aprendizaje, debilidad en fortaleza y promesas en resultados. Porque cuando enfrentas la realidad, aunque duela, te aseguras de que mañana no vuelva a ser otro día perdido. Hay un secreto simple pero poderoso que cambia la forma en que vivimos nuestros días. Decidir mañana antes de irte a dormir. Durante mucho tiempo pensé que la claridad venía con la mañana.
que debía esperar a levantarme con energía, motivación y enfoque para planear mi día. Pero descubrí que esa claridad matutina es un mito para quienes no se preparan la noche anterior. Mientras dejaba mis decisiones para la mañana, me encontraba reaccionando al mundo, dejando que las urgencias, distracciones y el ánimo dictaran mis acciones. Eso me enseñó que la verdadera libertad y control comienzan antes de cerrar los ojos. Decidir antes de dormir significa tomarte 5 minutos para definir tu acción no negociable, tu bloque de trabajo profundo y la intención con la que enfrentarás el día. Significa no dejar que la indecisión y la vaguedad guíen tus primeras horas de vida, porque la mañana es el momento más vulnerable. Tu fuerza de voluntad aún no está despierta. Tu energía es limitada y tu mente busca excusas para postergar. Recuerdo cuando comencé a aplicar este hábito, antes de dormir escribía claramente qué haría apenas despertara. Leer, escribir, entrenar, llamar a un cliente, avanzar en un proyecto. La primera vez que lo hice, no imaginé el poder que tenía. Al día siguiente me levanté sin debatir, sin negociar, sin perder tiempo, simplemente ejecuté. La sensación de certeza y control fue inmediata y profunda. Este hábito también educa a tu subconsciente. Mientras duermes, tu mente sigue procesando lo que decidiste conscientemente. Muchas veces nos despertamos con ideas o soluciones sobre problemas que dejamos pendientes la noche anterior. Eso no es coincidencia, es tu cerebro trabajando para ti. Decidir antes de dormir no solo te da claridad, sino que prepara tu mente para actuar automáticamente con disciplina y enfoque al despertar. Cuando lo practicas consistentemente, la indecisión desaparece. La procrastinación se reduce y tu capacidad para cumplir tu palabra aumenta exponencialmente. Además, decidir antes de dormir fortalece tu carácter. Es un acto de responsabilidad que demuestra que no dependes del ánimo ni de las circunstancias para tomar acción. Yo he visto cómo personas que adoptan este hábito comienzan a ganar consistencia y confianza en sí mismas rápidamente. Ya no necesitan motivación para empezar, saben qué deben hacer y simplemente lo hacen. Esto crea un efecto dominó. El primer paso diario es firme y el resto del día fluye alrededor de esa seguridad interna. Finalmente, decidir antes de dormir es un acto de respeto contigo mismo. Le envías a tu mente un mensaje poderoso. Tu tiempo, tu energía y tu vida son valiosos si no los dejas al azar. Cuando lo aplicas, los días se vuelven previsibles en el mejor sentido porque comienzan con propósito y terminan con acción. No es magia, es disciplina planificada. Y la disciplina es lo que convierte las metas en realidad. Decide antes de dormir y despierta ya en movimiento porque la mañana te encontrará listo para construir lo que tu futuro agradecerá. La incomodidad es la señal más clara de que estás creciendo y sin embargo la mayoría de las personas huye de ella como si fuera un enemigo. Yo solía pensar igual, buscaba la comodidad, la seguridad, lo que no exigiera demasiado esfuerzo, hasta que entendí que todo lo que realmente importa en la vida nace en el territorio de lo incómodo. Cada momento en el que sentí miedo, duda o fatiga extrema fue justamente donde estaba la oportunidad de transformarme, donde mi carácter se ponía a prueba y mi disciplina se fortalecía. Aprender a usar la incomodidad como brújula es lo que separa a quienes viven medianamente de quienes realmente construyen su destino. Recuerdo mis primeros pasos en la vida profesional. Todo era incierto, nada garantizado y cada decisión importante me ponía frente al miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Al principio esas sensaciones me paralizaban y muchas veces intenté evitarlas, justificándome con excusas de ahora no es el momento o necesito estar más preparado. Pero un día comprendí que la incomodidad no era un obstáculo, era un indicador. Cada vez que sentía esa tensión interna, era la señal de que estaba saliendo de mi zona de confort y entrando en el terreno donde se construye la grandeza. Aprender a abrazar esa incomodidad cambió por completo mi forma de actuar. Usar la incomodidad como señal de crecimiento significa dejar de huir de lo difícil y empezar a interpretarlo como una guía. Cuando sientes resistencia, frustración o cansancio, no es una señal de que debes detenerte, sino de que estás tocando algo importante, de que tu mente y tu cuerpo están siendo retados a evolucionar.
Por ejemplo, durante los días en que trabajaba intensamente en escribir, estudiar o preparar conferencias, muchas veces sentía fatiga, inseguridad y hasta miedo de no estar a la altura. Pero comprendí que esos eran exactamente los momentos en los que más estaba aprendiendo y construyendo resiliencia. La incomodidad se convirtió en mi señal para avanzar, no para retroceder. También aprendí que la incomodidad te revela tu potencial escondido. Mientras más evitas lo incómodo, más limitas lo que puedes lograr. Pero cuando decides enfrentarlo, te descubres capaz de cosas que jamás imaginaste. Cada desafío, cada situación incómoda, cada rechazo o crítica se transforma en un maestro silencioso que te moldea. En mis experiencias, los mayores avances, los aprendizajes más profundos y los logros más significativos vinieron después de decidir actuar aun cuando el miedo me gritaba que no lo hiciera. La incomodidad no es un castigo, es un regalo disfrazado. Cada vez que la reconoces y eliges moverte a través de ella, estás fortaleciendo tu carácter, tu confianza y tu capacidad de acción. Aprender a abrazarla transforma tu vida porque te enseña que el verdadero progreso no ocurre en la zona segura, sino justo donde el corazón late más rápido, donde los límites se estiran y donde nacen las victorias que cambian para siempre quién eres. Cuando sientas esa incomodidad, no huyas. Esa es la señal de que estás en el camino correcto y si la sigues, descubrirás que tu vida empieza a expandirse más allá de lo que alguna vez creíste posible. Hay un principio que transformó mi forma de entender la disciplina y la vida. La repetición constante convierte el esfuerzo en identidad. Durante mucho tiempo creí que la disciplina era algo que dependía de la motivación, del ánimo o de las circunstancias, y cada vez que no sentía ganas de actuar, me sentía débil o culpable. Hasta que comprendí que la clave no estaba en esperar la emoción correcta, sino en repetir una acción una y otra vez, sin excusas hasta que se integrara en quién eres. La repetición no es solo un hábito, es el puente que convierte lo que antes costaba trabajo en una manifestación natural de tu ser. Recuerdo mis primeros días levantándome a estudiar, a trabajar, a entrenar, incluso cuando no quería. Cada movimiento se sentía pesado, cada decisión era una batalla interna. Pero decidí que la acción diaria no dependía de mis ganas, sino de mi compromiso conmigo mismo. Día tras día, repetir la rutina, cumplir la acción no negociable, proteger mi bloque de tiempo, revisar mi día y decidir mañana parecía agotador, pero algo curioso comenzó a suceder. La resistencia disminuía, mi identidad empezaba a alinearse con mis decisiones. Lo que antes era esfuerzo consciente, poco a poco se volvió natural. Mi disciplina dejó de sentirse como un sacrificio y se convirtió en una extensión de quién soy. Repetir hasta que se vuelva identidad significa entender que cada acción es un ladrillo en la construcción de tu carácter. Si no repites, sigues dependiendo del ánimo y la motivación y eso te mantiene vulnerable a la mediocridad. En cambio, cuando repites una acción día tras día, tu mente deja de discutir y tu cuerpo deja de resistirse. Aprendí esto cuando entrenaba para mejorar mis habilidades de comunicación y preparación física. Al principio, cada día era un desafío. Me pesaba, me frustraba, quería saltarme entrenamientos o postergar lecturas. Pero al insistir, al repetir, cada hábito comenzó a formar parte de mi identidad. Ya no tenía que pensar en hacerlo, simplemente lo hacía. Eso cambió todo. La magia de esta práctica es que no solo transforma lo que haces, sino quién eres. Cuando repites hasta que deja de ser esfuerzo, tu identidad comienza a gobernar tus decisiones. Ya no eres alguien que intenta ser disciplinado, eres alguien que cumple lo que se propone, alguien que respeta su palabra, alguien que construye su vida con intención. Esta repetición constante también fortalece la resiliencia, porque aprendes a sostener el compromiso incluso cuando las circunstancias son adversas. Cada vez que eliges repetir, aunque no tengas ganas, estás enviando un mensaje poderoso a tu mente. Tu palabra y tus decisiones son ley. La identidad no se forma con teoría ni con inspiración momentánea, se forma con acción consistente. Por eso, insiste, no te detengas. Hazlo hoy, hazlo mañana y repite hasta que tu disciplina, tu enfoque y tu carácter dejen de ser un esfuerzo consciente y se conviertan en quien eres naturalmente. Repite, y un día descubrirás que vivir con propósito y disciplina ya no requiere fuerza, porque se habrá convertido en tu esencia.
Quiero que escuches esto con atención porque aquí es donde todo cobra sentido. Lo que acabamos de recorrer juntos no es teoría, no son ideas bonitas para escuchar y olvidar. Es una guía para transformar tu vida, un mapa que te enseña que la diferencia entre quienes viven soñando y quienes construyen su destino está en la forma en que actúan cada día. No depende de la motivación, no depende del momento perfecto ni del ánimo, depende de ti, de tu decisión consciente de tomar las riendas de tu vida y no negociar con tu futuro. Cada acción, cada hábito, cada decisión es un ladrillo que construye tu carácter, tu identidad y finalmente tu destino. Si hoy te levantas con ganas o sin ellas, si decides repetir tu acción diaria, proteger tu tiempo, enfrentar la incomodidad y cerrar cada día con verdad, estás diciendo al universo que tu vida importa, que tu tiempo no es negociable, que tu palabra es ley. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, ocurre minuto a minuto, elección tras elección, hasta que un día te miras al espejo y reconoces a alguien distinto, a alguien fuerte, a alguien capaz. Alguien que no depende de excusas ni de motivación. Ese alguien eres tú. Y quiero que sientas esto. Cada paso que das hacia